En la lección de hoy vamos a terminar de explicar la anatomía del encéfalo, centrándonos en la anatomía del tronco de encéfalo. Si recordamos lo que llevamos visto hasta ahora, nosotros hemos dicho que el encéfalo estaba dividido de una manera artificial, si queréis, en dos partes, en el cerebro y en el tronco de encéfalo. El cerebro estaba formado por el telencéfalo, diencéfalo y mesencéfalo, que era la parte superior a esta línea imaginaria, que ya la hemos estudiado. Y hoy nos queda estudiar la anatomía del tronco de encéfalo en sus dos porciones, el metencéfalo y el mielencéfalo. ¿Qué es el metencéfalo? Pues el metencéfalo es la parte del encéfalo que contiene al cuarto ventrículo y que confluye hacia el epéndimo. Si vosotros recordáis, dijimos que esta parte que ahora no está coloreada de rojo constituía el mesencéfalo y que contenía en su interior el acueducto de Silvio. Bueno, pues ese acueducto de Silvio iba a confluir hacia el cuarto ventrículo. Bueno, pues ese cuarto ventrículo, esa cuarta dilatación que contiene líquido cefalorraquídeo, está o tiene exactamente igual que ocurría con el acueducto de Silvio, una parte posterior o techo, una parte anterior o suelo. La parte posterior o techo, veis que está aquí perfectamente coloreada en rojo, constituye el cerebelo. Cerebelo es una estructura anatómica encefálica muy importante, tiene dos hemisferios, tiene sus propias circunvoluciones que están formadas fundamentalmente por sustancia gris, por mayor masa neuronal y están unidas en el centro en sustancia blanca, formando una estructura muy característica que recibe el nombre de vérmix o árbol de la vida. Y eso está en la parte posterior. Este es el cuarto ventrículo, la parte posterior la contiene o está fundamentalmente constituida por el cerebelo y la parte anterior la va a constituir una estructura que se llama protuberancia anular o puente de Barolio. Esa protuberancia, como bien indica su nombre, es un adelantamiento de estructura hacia la parte anterior, hacia el suelo de ese cuarto ventrículo y va a estar formada fundamentalmente por cruce, por decusaciones de las fibras aferentes y eferentes que van a pasar hacia el mesencéfalo. Ahí tenéis una imagen más clara de lo que sería el metencéfalo. Tenemos perfectamente aquí el cuerpo calloso, tenemos perfectamente aquí el tercer ventrículo, tenemos perfectamente dibujado lo que es el acueducto de Silvio. Aquí estarían los tubérculos cuadrigéminos, aquí estaría la parte anterior de los pedúnculos cerebrales. Y aquí esta pequeña dilatación sería el cuarto ventrículo. ¿Qué hemos dicho que tiene el cuarto ventrículo? Pues tiene una parte posterior, que sería el techo que lo constituye el cerebelo, una parte anterior, que sería el puente de Barolio. Esto sería el cuarto ventrículo, que veis que tiene una parte posterior, que sería el cerebelo, que no está aquí dibujado, y una parte anterior que lo constituye el puente de Barolio. ¿Cuál es la función del cerebelo? Bueno, pues la función del cerebelo en el metencéfalo es la de coordinar todos los movimientos involuntarios, controlar el equilibrio y controlar los movimientos automáticos. El cerebelo es algo que aprende a hacer un determinado tipo de movimiento y lo repite de manera automática, desconectando, quitando al corte de que se ocupe en esa función que es ya automática y que sabemos hacer perfectamente. El ejemplo más clásico es montar en bicicleta. Nosotros cuando aprendemos a montar en bicicleta, aprendemos con nuestro córtex hasta que automatizamos ese movimiento. Una vez que lo hemos automatizado, cada vez que nos subimos en la bicicleta, nosotros podemos ir hablando con nuestro amigo, contemplando el paisaje, ir atento a la circulación y no pensando que tenemos que guardar el equilibrio. ¿Eso gracias a qué? A que nuestro cerebelo ha sido capaz de coordinar todos esos movimientos automáticos y hacerlo de manera coordinada. El puente de Barolio, como ya he dicho, no tiene nada que ver con la función del cerebelo, supone el cruce de numerosas vías nerviosas, tanto aferentes como eferentes, que unen el encéfalo con la médula espinal. Y es justo en esa parte donde se van a cruzar, donde la parte derecha se va a hacer izquierda, donde la parte izquierda se va a hacer derecha. Por eso, como pasan una por encima de la otra, se abomban y forman ese puente de Barolio. También en pequeñito, de alguna manera, pues va a controlar la respiración.
Vamos a resumir los aspectos más importantes del cerebelo. La verdad es que en esta imagen se ve muy claramente lo que es el cerebelo. Distinguimos inicialmente lo que sería el mesencéfalo, vemos aquí atrás dibujados los tubérculos cuadrigéminos y vemos cómo a través del acueducto de Silvio van a parar al cuarto ventrículo. Ese cuarto ventrículo después se continúa en la médula espinal con lo que es el epéndimo. Y aquí se ven los plexos corrideos, que son los que producen el líquido cefalorraquídeo. Techo del cuarto ventrículo, el cerebelo. Suelo del cuarto ventrículo, el puente de Barolio. El cerebelo tiene dos hemisferios, veis que tiene el lóbulo anterior y el lóbulo posterior, cada uno con sus circunvoluciones, y después todo esto es sustancia gris, que está perfectamente diferenciada, y en el interior tiene sustancia blanca que constituye el vermis o algo de la vida. Es una parte voluminosa del cerebro, aproximadamente el 10% de la masa cerebral. Tiene una fisura cerebral que lo separa perfectamente de los tubérculos cuadrigéminos y del mesencéfalo, una fisura transversal que lo va a separar, y como he dicho tiene dos partes totalmente diferenciadas, la corteza o folia con sus núcleos centrales y con la mayoría de la sustancia gris, de la materia gris, de la que asume esos movimientos automáticos, y el árbol de la vida o sustancia blanca, que es la que conduce fundamentalmente los impulsos. Y la función, pues, integrar toda la información recibida para precisar y controlar todos los movimientos automáticos, todas las funciones cognitivas relacionadas con el lenguaje, con la música, con todas las que se hacen de una manera automática. En definitiva, podemos decir que nuestro cerebelo es el centro neuromuscular del equilibrio y de la coordinación de todos los movimientos. El puente de Barolio, como ya hemos dicho, es simplemente una zona de paso. Aquí vemos muy bien también lo que sería el cuerpo calloso, aquí tendríamos lo que seríamos el tálamo, tenemos aquí el acueducto de Silvio, tenemos aquí los tubérculos cuadrigéminos y tenemos aquí el cuarto ventrículo. Este cuarto ventrículo en la parte anterior, ¿qué es lo que tiene? El puente de Barolio. Puente de Barolio que lo único que hace, aquí tenemos puente de Barolio, que lo que hace es decusar, y de esta manera todo lo que viene por la parte derecha se va a ir hacia la parte izquierda, y por los pedúnculos del mesencéfalo van a ascender vía tálamo hasta el córtex. Lo contrario con lo que viene por la vía izquierda. Es en el puente de Barolio donde se van a cruzar. Ahí tenéis un aspecto de lo que sería un tronco de encéfalo humano, ¿vale? Aquí tendríamos los dos pedúnculos cerebrales, esto sería el mesencéfalo, aquí estarían la parte anterior donde estarían cada uno de los pedúnculos, y esto sería el puente de Barolio, que veis que se distingue perfectamente. Y ya de aquí hacia abajo lo que sería el mielencéfalo, el bulbo raquídeo, que es lo que vamos a estudiar ahora a continuación. El mielencéfalo constituye ya la última porción del encéfalo. Está formado fundamentalmente por una estructura que se llama bulbo raquídeo, que es esta parte que tenéis aquí en rojo. Veis que esto es el puente de Barolio, que esto es el cerebelo que acabamos de estudiar, y aquí tenemos ya la última parte que ya se continúa con la médula espinal. Esta parte que está en rojo recibe el nombre de bulbo raquídeo y tiene un cambio de conformación muy curioso, que es el mismo que va a tener la misma configuración en la médula espinal. Y es que la sustancia gris, que hasta ahora la hemos estudiado, que está en la parte externa, en la parte de la periferia, aquí nos la vamos a encontrar en este momento por dentro, y la sustancia blanca, donde van las vías aferentes y eferentes, donde van las vías motoras y las vías sensibles, van a ir por la parte de fuera. Contiene un poquito del final del cuarto ventrículo, y ya lo que va a salir de ahí es el conducto que va a ir centrado en la médula espinal, que recibe el nombre de epéndimo. La función del mielencéfalo, pues fundamentalmente es una función también de paso. Conduce tanto los estímulos sensibles como los motores, pero además va a regular unas funciones automáticas del organismo de gran importancia biológica. Se van a encargar de regular la frecuencia cardíaca, el latido cardíaco, se van a encargar del centro respiratorio, ahí se encuentra el centro de la tos o el centro del vómito. Por eso podemos decir que el mielencéfalo, a nivel general, lo vemos aquí, el bulbo raquídeo,
Si volvemos a orientarnos, aquí tendríamos lo que sería el encéfalo, esto sería el tronco de encéfalo, aquí tenemos el puente de Valorio y el cerebelo que acabamos de estudiar en el metencéfalo, y esto sería el bulbo raquídeo o mielencéfalo, y aquí ya se sigue con la médula espinal cervical, la torácica, la lumbar y la sacra. Bueno, pues ahí hay núcleos de 5 nervios craneales, y lo que fundamentalmente nos vamos a encontrar a nivel del bulbo raquídeo son el centro cardiovascular, que se encarga de regular la fuerza y el ritmo de los latidos del corazón, y el grosor, el diámetro, el calibre de los vasos sanguíneos. Y también nos vamos a encontrar el centro respiratorio, donde nos va a establecer el ritmo básico de la respiración y algunos reflejos, como ya hemos dicho, pues está la tos, los estornudos, la deglución o el llanto. ¿Qué quiere esto decir? Pues que cualquier persona que tenga una lesión a nivel del bulbo raquídeo pierde el ritmo de los latidos del corazón y pierde el ritmo de la respiración. Quiere decir que son unos centros neurológicos fundamentales, que son justo los que toca el puntillero cuando le va a dar la puntilla a los toros, y justo en ese momento pues para de manera automática el centro cardiovascular y el centro respiratorio del individuo al que se le somete ese tipo de punción. Es el método de pena de muerte que, gracias a Dios, ya no existe en España, que era el del garrote vil. El garrote vil no es otra cosa que presionar, romper ese bulbo raquídeo para que el individuo muera por un paro cardíaco y por un paro respiratorio. Y después, pues como ya he dicho, en el mielencéfalo pues está toda la información de entrada y salida al cerebro, y se continúa con la médula espinal y con todo el sistema nervioso periférico que accede a todas las áreas del organismo del hombre.